Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy SosRZ, que les da la bienvenida como de costumbre. Y en este que es el episodio 148 de Poco Común, que va a ser ahora sobre videojuegos. Así que vamos al audio de intro para empezar con el tema. Y bueno, así es, este tema de esta ocasión es sobre videojuegos. Hablaré, ya que estamos con este rollo cuando estoy grabando este podcast en temporada de que se están desarrollando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues soy fanático de ver estos eventos. Entonces, pues vamos a hablar de videojuegos, de los videojuegos que yo conocí, que son de tipo ya sea de atletismo o de multideporte, de esos que conjuntan diferentes deportes como si fuera un evento deportivo tipo Juegos Olímpicos. Así que pues vamos a empezar pues hablando, y más que nada que voy a hablar de los juegos que yo llegué a jugar, que llegué a conocer. Bueno, empecemos con los más viejos juegos que llegué a jugar. De la consola de Atari, pues hubo muy pocos, o sea, obviamente sí hubo juegos de deportes, pero pues por las limitaciones de hardware a muchos de los desarrolladores no se atrevieron a desarrollar un juego tan complejo como de Juegos Olímpicos. Sin embargo, hubo primero uno llamado Video Olympics, que era básicamente una versión modificada de Pong, donde eran diferentes formatos de competencia usando el formato de Pong. O sea, mueves diferentes barritas, izquierda a derecha, y rebotan una pelota. A veces moviendo las 2, 3 barritas, pasándolas por obstáculos. O sea, en sí es la misma mecánica de un juego de Pong, pero con estas barritas que manejas. Y es un juego de 2 jugadores. Pero bueno, la verdad no vale mucho la pena mencionarlo. El que vale la pena más mencionar fue que sacó Activision, llamado Decathlon. Este juego, que pues como su nombre lo indica, pues compone los eventos que conforman el Decathlon, que son principalmente diferentes carreras de diferentes distancias, carreras con obstáculos, lanzamientos y varios saltos. Gráficamente, de hecho, cuando la encendías ponían una música, no me acuerdo cómo se llama ese tema musical, que es muy desarrollado con los Juegos Olímpicos, y ves al monito que vas a estar manejando corriendo con una antorcha, que nada más turu, tururururururu, tururururururu, y se ve ahí corriendo con la antorcha. O sea, es como se ve el personaje cuando enciendes la consola. Y pues más que nada puedes escoger competir en el Decathlon completo o en los diferentes eventos por separado, y se pueden jugar hasta 4 jugadores, claro, uno por cada turno, y va guardando los récords, y aparte pues se juega con el joystick. Recordemos que el joystick de Atari nada más tiene un botón. Y bueno, en este caso pues empezamos a ver las clásicas mecánicas que tendrían pues muchos de estos juegos de atletismo y de multideporte, que normalmente para tomar impulso, hacer correr a un personaje o hacer diferentes esfuerzos dentro del juego, te ponen a hacer cierta mecánica muy repetitiva y muy rápidamente
para hacer que pues el personaje sea más, tome más impulso, tome más fuerza, etcétera. En este caso, la mecánica era mover el joystick de lado a lado. Pum, 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 pum. Agitabas el joystick como loco. Obviamente, como muchos de estos juegos de atletismo que usan estas mecánicas, pues son muy abusivos con los controles, porque es hacer movimientos muy bruscos de control, ya sea en este caso de la palanca o en juegos que veremos posteriormente, apretar el botón como loco. Pero más que nada esta era la mecánica, ya sea para hacer correr al personaje, para empezar a que dé impulso el personaje cuando va a lanzar, diferentes cosas. Y el botón pues normalmente servía o para realizar algún salto o para lanzar la bala o el disco. Entonces, más que nada eso trataba el juego. Y pues el monito todo el tiempo se movía, se veía en posición vertical, incluso en el salto de altura. Pero bueno, pues a final de cuentas fue interesante cómo implementaron un juego pues ya un poco más con las mecánicas y el formato conocido que después ya se hizo muy generalizado de los juegos de atletismo. Pero pues a final de cuentas el juego por excelencia que pues hizo popular y pues hizo famoso el uso de estas mecánicas de juego fue el clásico juego de Konami de arcade, Track and Field. Este juego que yo cuando la primera vez que lo conocí con el título de Hyper Olympics, que de hecho creo que es el título original japonés, pero eso es porque pues era muy común que acá en México llegaran placas de arcade copiadas de las japonesas. Entonces pues este juego de Track and Field me gustaba mucho porque reproducía más pues con todas las capacidades técnicas que podía tener un arcade, pues podía reproducir mejor el ambiente de un estadio de eventos atléticos de Juegos Olímpicos, donde tenemos pues la musiquita, alguna música alusiva pues a Juegos Olímpicos. En este caso me acuerdo que desde que empezabas introducías tus iniciales para representar a tu personaje, y cuando estás escogiendo las iniciales ponen una musiquita bien te ponía en ambiente para competir, y aparte pues tenía efectos de sonido muy que te ambientaba más. Primero los anunciadores que decía on your mark, get set, y hasta escuchaba el disparo y ya a correr, o un pitido de esos que marcan el inicio de algún evento que sonaba tit. Pero lo más emocionante que me encontraba en este juego es cuando terminabas tu prueba, había una voz digital, pues estaba medio, no se entendía completamente, pero era emocionante, como si fuera un anunciador del estadio, una voz femenina que decía tu resultado, que luego hasta decía New World Record, y además escuchar el efecto de sonido de público, que eso pues agregaba más a la ambientación de este juego, que pues para ese entonces pues era muy divertido, y te emocionaba mucho este tipo de juego. Pues este juego fue obviamente tan difundido, tan popular, que pues fue adaptado para la NES, para la consola de Nintendo. Entonces pues hubo la adaptación, obviamente quitándole mucho de los elementos visuales y de sonido que tenía el arcade, pero pues reproducía bastante bien
el formato de juego. Y algo que obviamente introdujo Track and Field es esa mecánica de usar botonazos como loco para hacer correr a tu personaje o para que tome impulso. De hecho, la máquina arcade no tenía joystick, eran puros botones. Eran 2 botones para correr y un botón para lanzar o saltar. Entonces, más que nada era estar presionando como loco los botones. Y por cierto, había una versión de arcade tipo cóctel, de esas que están como en una mesita con la pantalla en la mesa, que tenía 4 controles. O sea, en esa máquina había la posibilidad de jugar de 4 jugadores. De hecho, cuando le tocaba a los jugadores del lado contrario, la imagen se volteaba para que ellos pudieran jugar. Y pues bueno, la versión de NES pues reproducía muchas de las mecánicas y pues se podía jugar de 2 jugadores, que era algo emocionante, y era de los primeros juegos de NES en ser adaptados de arcade. Y por cierto, también iba a decir no, es que ahorita sí se me fue. Sí, iba a mencionar las pruebas, que eran pues más que nada las clásicas pruebas de pista y campo. Carrera de 100 metros con 110 con obstáculos, la de salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, más que nada esas. Sí, principalmente eran esas pruebas, y salto de longitud obviamente. Sí, eran como 6 pruebas, sí, más o menos, que a completar en todo el juego, y terminando pues se repetía el juego. Y lo padre es que ahí sí valía la pena guardar el registro del juego, para que vean tus récords, y pues ahí sí era muy competitivo eso. Y bueno, y para el NES, como tuvo éxito este juego, pues sacaron un segundo juego, Track and Field 2, que pues se metía ya a otros eventos, natación, tiro con rifle, y no me acuerdo qué otros eventos traía. La verdad, lo jugué muy pocas veces, pero lo quisieron meter eventos tan distintos y tan variados, que la verdad es que las mecánicas es lo que les costó. Se nota que les costó trabajo implementar para ese juego, porque sí había muchos eventos donde era difícil adaptarte a los controles y muchas veces no sabías bien qué hacer, y peor aún si no leías las instrucciones, pues más perdido estabas, y pues ahí tú tratabas de mover la cruz para todos los lados, apretar botones como loco, y no hacía nada de lo que tú esperabas el personaje. Entonces pues no tuvo tanto éxito el Track and Field 2 para el NES. Y bueno, también pues hablando de los 80s, también salió un juego que salió pues para muchas plataformas, que era de varios eventos, llamado California Games. Este juego que yo lo conocí en PC, y que más que nada eran pues juegos tipo Extreme Games, pero juegos de todo tipo bastante variados: surfing, medio tubo con patineta, creo que era ciclismo con obstáculos. ¿Qué otra cosa? Me acuerdo de ese de andar pateando el costalito de arena. No me acuerdo cómo se le llama esa cosa. Eran eventos algo simples, y dependiendo de la plataforma en la que lo jugaras, PC o alguna de las consolas, era qué tan difícil estaban implementados los controles, porque hubo varias versiones que no habían sabido implementar bien los controles, y pues te costaba trabajo controlar a los personajes para que hicieran lo que tú querías.
Eh, Al menos en PC, como tenías un teclado, de alguna manera era como que más fácil adaptar los controles por muy complejos que estos fueran. Y pues sí, un juego multieventos que a final de cuentas todas estas competencias eventualmente ya para con el cambio de siglo se irían adoptando para los Juegos Olímpicos. Y bueno, de aquí pues vamos también a mencionar otro juego de NES que aquellos que tuvimos este periférico del NES conocimos, que fue pues el que venía de cajón cuando comprabas el NES con el Power Pad, o sea con el tapete, que era el World Class Track Meet, que unos meses atrás del lanzamiento de esta versión de la consola con el tapete habían sacado el juego por muy poco tiempo como era Championship Athletic Championship Challenge, algo así, y que de hecho actualmente es de los juegos más cotizados por su rareza. Pero la verdad, pues lo que es este juego es una colección de eventos de atletismo, más que nada carreras y saltos que pues controlaban con el tapete. La verdad fue una buena implementación del tapete, pero si eras tramposo o si no tenías condición física, la verdad es que no cualquiera lo disfrutaría, porque pues eran carreras donde tenías obviamente con el tapete mover mucho las piernas, presionar los botones en el tapete para que el personaje corriera. Y en los saltos tenía 3 juegos de botones para cada jugador, para los 2 jugadores. Entonces cuando eran saltos tenías que brincar de los botones de hasta atrás del tapete hasta los de adelante para realizar un salto. Y tenían eventos de carreras de diferentes distancias, salto de longitud y salto triple, pues que era lo que básicamente se podía reproducir como mecánicas con el tapete. Pero bueno, era un juego divertido que a final de cuentas le sacaba jugo al tapete, y que pues sí llegué a jugarlo mucho con mis primos. De hecho podíamos jugar hasta 4 jugadores, y pues ya cuando se empezaban a desesperar, pues no faltaba aquel que se bajaba del tapete y empezaba a golpear el tapete con las manos. Que bueno, tenía su chiste, pero podría hacerse trampa. Y de aquí pasamos a una franquicia que hizo juegos también multieventos primero fue para el Super Nintendo, que fue Tiny Toon Adventures. Pues tuvo aparte de los juegos de plataformas que fueron muy populares y bien conocidos, también sacaron 2 títulos de deportes, al menos los que yo conocí. Aparte del juego para Mega Drive o Genesis, que fue el Wacky Sports Challenge, Tiny Toon Adventures Wacky Sports Challenge para el Super Nintendo, y que pues este juego usaba ya el multitap, o sea, este adaptador que te permitía conectar 4 o 5 controles al mismo tiempo en la consola. Entonces este juego te permitía tener partidas de multijugador de 4 jugadores máximo. De hecho, yo como tenía un multitap, pues quise conseguir este cartucho precisamente para sacarle jugo al multitap, porque originalmente había comprado el multitap para jugar Secret of Mana de 3 jugadores. Y pues este juego pues resultó, aunque en cuanto a contenido no tenía tanto contenido como podrías tener con otros juegos de plataformas o eso, a final de cuentas pues estuvo bien implementado para el formato que eran pues pequeños eventos
en los que ibas a competir. Nada más en este caso pues eran eventos tanto caricaturescos, exagerados, que están basados pues en competencias más o menos reales. Curso de obstáculos donde te encontrabas diferentes peligros, esquí, lanzamiento de helados, que era pues más que nada un juego de galería donde los personajes aventaban conos de helado a blancos en la pantalla. Levantamiento de pesa, que era bastante chistoso el evento. Como este ratoncito Little Sneezer o Achusi te tiraba la pesa si estornudaba. O que otros eventos, salto bungee, que más que nada brincabas desde muy alto y empezabas a recoger objetos, y después de cierto tiempo te jalaba el bungee de regreso, y así tenías que recolectar. Carrera de gallina, que era más que nada tomar impulso para frenarte lo más cerca del borde de un precipicio. ¿Qué otros? Ay, es que había un montón. El evento más exhausto, que más te cansaba, era pues una simple carrera, pero era simple la carrera de maratón, que eran los 42 kilómetros. Entonces ahí te tenían como media hora corriendo. De hecho, en un principio yo tenía, no, qué jalada, ¿por qué jugamos esto? Pero todos, con mis primos ahí, decían, no, sí, vamos a jugarla, a ver quién aguanta. Nos tenías ahí media hora o algo así, ahí dándole al control, ahí botonazos. Que ahí seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y así varios eventos. No me acuerdo de todos porque eran un montón, eran como fácil unos 12, 13 eventos. Los personajes seleccionables eran Babs, Buster, Dizzy y Plucky. Y sí tenía un modo de historia, pero la verdad es que era lo que menos te fijabas. Y la verdad es que para sacar el final tenías que pasar los diferentes modos, que eran 4 modos: modo easy, normal, hard y super, que tenían diferente cantidad de eventos. El easy tenía menos eventos y el modo super tenía todos los eventos del juego. Entonces cuando derrotabas el modo super, sacabas pues el final del juego. También me acuerdo, por ejemplo, que había una competencia que era de disparar cohetes al cielo, cohetes de esos pirotécnicos, y pues el chiste era el cohete que más duraba en el aire era el que ganaba. Pero para mantenerlo en el aire, primero tenías que darle impulso, y después en el aire tenías que seguir apretando los botones para hacer durar más la mecha. Si no le dabas a los botones, explotaba muy pronto tu cohete. Entonces pues era un juego bastante divertido, y como dije, a final de cuentas muy bien implementado, y pues un juego de Konami, a final de cuentas, que ellos pues ya tenían experiencia haciendo estos juegos multieventos y juegos de Tiny Toon. Y pues también hubo su versión de este juego o de este formato para el Game Boy, Tiny Toon Adventures Wacky Sports, que pues era también un juego multieventos, pero en este caso eran eventos diferentes, era más basado en deportes reales. Creo que era fútbol americano. Eran como 6 eventos diferentes que completar, y pues gráficamente se veía bien bonito este juego. Me acuerdo que un primo lo compró, o sea, porque pues estábamos bien clavados con los juegos de Tiny Toon, y pues yo ya tenía el Wacky Sports Challenge, entonces él tenía un Game Boy y se compró pues y me gustó mucho. No lo jugué mucho porque pues pocas veces lo vi con su Game Boy, pero buen juego a final de cuentas, también recomendable. Lo que sí es que con menos eventos pues el juego
tiende a ser más corto, bueno, como la mayoría de los juegos de Game Boy. Y bueno, de aquí pues otro juegos que llegué a conocer, ya sea de atletismo o multideporte, fueron para arcade. En este caso me acuerdo de el juego de Capcom Sports Club, este juego que es de mis favoritos, que salió en los 90s cuando estaba el boom de los arcades de peleas, Street Fighter 2, The King of Fighters, etcétera. Entonces pues sacaron este para la placa CPS2, los de Capcom, y que pues era un juego bastante simple donde tenía 3 eventos: tenis, básquetbol y fútbol, y pues el chiste pues era ganar los torneos de cada uno de estos deportes. Tenías normalmente 3 botones para diferentes funciones en el juego, dependiendo el deporte que tenías. Visualmente era muy bonito, muy llamativo, buenos efectos de sonido. Me encantaba el grito que daba en el fútbol el narrador o el anunciador, que cuando anotabas un gol gritaba. Sí era un fútbol. De repente a veces gritaba beautiful. Y aparte pues visualmente muy llamativo, y me acuerdo que cuando anotabas acá obtenías puntos, ya sea por el tenis o por una canasta o por un gol. Brincaba el público así como echando porras y emocionándose. Era algo chistoso. De hecho me gustaría conseguir un GIF animado de esos monitos brincando en la pantalla, porque me gustaría meterla en mis streams, para los cheers, para las porras dentro de los streams. Quedaría muy bien. Pero bueno, este juego era muy divertido, muy adictivo. Siempre que iba al centro de arcade donde lo tenían, si traía poco dinero o si estaba muy ocupada las otras máquinas o simplemente no me interesaba jugar a las otras máquinas, siempre iba a echarme una partida de este juego de Capcom Sports Club. Muy bueno, Capcom Sports Club. Juego muy divertido y con buenos alternativas de deportes: tenis, básquetbol, fútbol. Lo recomiendo mucho. De hecho, por ahí tengo una reseña en mi canal de YouTube, digo, para que chequen más a detalle de qué onda con este juego. Y de aquí pues conocí así muy brevemente, muy de pasada, en arcade también, ya un poquito más adelante, ya con las consolas, cuando estaban las consolas ya de 32 bits, ya con gráficos en 3D, sacaron en arcade un juego llamado Decathlete, que pues en este entonces, con todos los juegos con gráficos en 3D, pues este juego también tenía gráficos en 3D, y era un juego de atletismo, de decatlón obviamente, donde pues manejas personajes, ya un atleta renderizado en 3D y todo en entorno 3D. Un juego pues más que nada que adaptaba en formato 3D lo que ya conocíamos de otros juegos de atletismo, y que estaban basados todos en las mecánicas de Track and Field de Konami. Entonces más que nada era lo mismo, nada más que este juego de Sega, entonces pues con el estilo visual de Sega, pero con mecánicas pues bastante bien pulidas para el juego. Un juego pues que básicamente es lo ya conocido de juegos de atletismo, pero ya con una presentación ya más actualizada de esa época. Y bueno, de aquí pues ya casi no me topé con juegos de atletismo, de multievento, hasta que no salió pues la consola, que fue pues la principal promotora de juegos de deportes, que fue pues el Wii.
sí, con el Wii, pues obviamente el juego que venía de cajón con las primeras versiones de la consola de Wii, pues era el Wii Sports, que pues traía varios eventos curiosos como boxeo, tenis, boliche, golf, béisbol. Entonces pues eran todos estos eventos pues conjuntados en este juego. Golf, no me acuerdo si lo tenía, creo que lo metí correctamente ahí, pero bueno, era un juego que aprovechaba pues los controles de movimiento del Wii de forma muy simple y muy efectiva, y pues que resultaba muy divertido, y de hecho se menciona que fue los juegos más populares y más famosos de la consola, el Wii Sports. Y pues fue tanto el éxito de este juego que varios años después sacaron una revisión, una versión más actual y más completa, más compleja, llamado Wii Sports Resort, donde pues aquí ya te manejan un poco una historia y donde te insertan en una isla donde vas a estar compitiendo en diferentes pruebas, que aparte de algunos rescatan algunos de los deportes del Wii Sports, pero sobre todo meten deportes nuevos, algunos, por ejemplo, combate con espadas no letales, carreras de diferente tipo, boxeo o diferentes estilos de combate. La verdad es que no me acuerdo de todos los eventos, porque de hecho tengo el juego pero nunca lo he terminado. Lo he jugado muy parcialmente, este juego de Wii Sports Resort, pero pues me acuerdo que es una buena mecánica. Y por cierto, que la isla donde se realizan todos los eventos de este juego sería la misma isla que después reusarían para otro juego que es multi-eventos, pero que es más para ejercicio, que es el Wii Fit, y de que ya hice un podcast anteriormente. Nada más recordar que el Wii Fit, aparte de los ejercicios básicos que trae pues para ponerte en forma, tiene varios minijuegos basados pues en los controles de la balance board y los controles de movimiento, incluyendo el nunchuck, que son pues jueguitos, por ejemplo, eventos de diferentes tipos, algunos competitivos o simplemente de sacar alguna marca. Por ejemplo, hay uno básico de malabarismo, o algunos otros como ahorita no, el cabeceo a los balones de fútbol, y diferentes tipos. Y recordemos que el Wii Fit hubo 3 versiones: el Wii Fit original, el Wii Fit Plus y el Wii Fit U para el Wii U. Entonces nada más para que recuerden y chequen el podcast donde hablo de todas las versiones de Wii Fit. Y ya nada más para cerrar este podcast y para terminar a hablar de estos juegos, pues mencionar una de las franquicias que pues ha reproducido y ha promovido los juegos basados en Juegos Olímpicos de Nintendo y de Sega, que es pues la franquicia de Mario y Sonic at the Olympic Games, que han sacado pues creo que van como 5 o 6 versiones. La primera versión, según recuerdo, salió para el Wii, y de ahí salió una versión para el Nintendo 10, que fue la primera versión que yo jugué, y para las consiguientes consolas de Nintendo. La última versión, al momento de grabar este podcast, pues fue la de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que de hecho hizo stream hace una semana de que grabé este podcast. Hice un stream de este juego para que lo chequen. Un juego que pues una franquicia que pues pone
puedes escoger varios personajes, tanto del mundo de Nintendo como, bueno, más que nada el universo de Mario, como personajes del universo de Sonic. Y más que nada pues esta rivalidad que alguna vez hubo entre estas dos mascotas, entre Mario y Sonic, pues en estos Juegos Olímpicos, que fue pues desde un principio una idea interesante que llamó mucho la atención, esto de poner a competir por fin ya concretamente a Mario y Sonic en un videojuego, y pues con el pretexto de los Juegos Olímpicos. Y pues estos juegos por lo regular reproducen varios de los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos, no todos obviamente porque son muchísimos, pero tenemos obviamente las clásicas pruebas de atletismo, algunas de gimnasia, o si son de Juegos Olímpicos de invierno, patinaje o esquí o cosas así. Y dependiendo de la edición que tengas, pues meten ciertos eventos deportivos que fueron únicos de cada juego olímpico. Por ejemplo, el de Tokio pues tiene competencias de patineta, de ¿qué otra cosa? De karate, y no me acuerdo qué otro evento exclusivo tiene, pero cada uno tiene eventos exclusivos. Y aparte, dependiendo de la versión, pues es el esquema de controles. Algunos, los de Wii pues usan y Wii U usan controles de movimiento en combinación con botones y pad. El de Nintendo 10 usa la pantalla táctil para hacer los diferentes movimientos, y el de Switch pues te deja elegir en el esquema de controles, ya sea con el esquema de movimiento de control, o con pad y botones, o con un pad completo. Y eso dependiendo de cuántos jugadores jueguen, porque la mayoría, no creo que todos los juegos, exceptuando el de Nintendo 10, todos te permiten jugar hasta 4 jugadores simultáneos. Entonces, pues dependiendo de cuántos jugadores, también es el esquema de control que introduce cada versión del juego. Pero un juego que pues evoluciona un poco el formato ya conocido de cómo se juegan estos juegos de atletismo y de multieventos, creados por Track and Field, pero donde ya agregan movimiento, como sea controles de movimiento y todo esto, que la verdad a veces funciona, pero a veces te complican innecesariamente el juego. Entonces, o sea, como que sí son divertidos a final de cuentas, pero sí tienes que tenerle paciencia a la hora de empezar una partida de estos juegos, porque hay veces que no se entiende completamente las mecánicas de juego. Entonces tienes que hacer muchas veces muchos intentos y echarle mucha imaginación para entender a veces cómo exactamente tienes que hacer los movimientos o los diferentes botonazos que tienes que realizar para los diferentes eventos deportivos. Pero a final de cuentas, un recuento con este podcast de todos los juegos que tiene este formato de multi-eventos, de atletismo y de multideportes. Todos estos juegos que yo conocí, que les comparto y que pueden checar. Mis favoritos: Capcom Sports Club, los de Tiny Toon Adventures, Wii Sports también son divertidos, y el de Mario y Sonic, como que ahí necesito luego agarrarle el gusto a estos juegos. Y bueno, pues gracias por escuchar este podcast, así que vamos al cierre y ya con las despedidas. Así que pausa y vamos al audio de cierre. Y bueno, ya cerramos este podcast
que fue el episodio 148 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo. Y pues les recuerdo que este podcast se publica los martes, principalmente el audio, en principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, obviamente en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios. También les recuerdo que pues este podcast se publica en redes sociales, principalmente en este Twitter, en Twitter de la Nerdulería, y en Facebook, en la página principalmente de la Nerdulería, y también en las agrupaciones de podcasters que hay, a las que estoy suscrito en Facebook como La Podcastería y Encode. Visiten estas dos páginas en Facebook para que pues chequen otros podcasts que existen en español, de diferentes temas, muchos de ellos de tema geek, pero también hay otros de otra temática. Y bueno, pues les recuerdo que también el podcast, la versión en video, se publica al siguiente fin de semana, entre sábado y domingo, en el canal de YouTube de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están los podcasts de Poco Común en formato de video, donde está complementado pues este audio con imágenes. Entonces es un poco más de entretenido, aunque obviamente por razones de copyright pues no incluyo la música de entrada ni de salida de la versión de audio. También pues he de dar agradecimiento a los que dejaron sus likes en el podcast anterior. Pues gracias a Kaikyu, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz y a Alan Marcells y a Gold21. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior, en el 147, del tema de la transición de los 80s a los 90s. Gracias a aquellos que los han compartido. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.